durante esta pandemia. Esa es la información disponible, pero ¿qué está pasando más allá de los datos, de las cifras, de lo que está registrado? Manuel Franco, epidemiólogo social, profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins. Buenas noches. Buenas noches, papá. Casi tenemos que quedar cada 15 días, ¿verdad? Porque lo exige lo que nos está pasando. Efectivamente. Imagino que no es bueno para el combate contra la pandemia este estado de ánimo social que reflejan las cifras, ¿no? Pues efectivamente, me recuerda esta pregunta, Pepa, a lo que decíais de la salud mental, ¿no? La salud mental es una de las patas fundamentales de investigación dentro de la salud pública. Y como muy bien habéis dicho y repetido, Ángel, Miguel Ángel, Isabel y tú, que este es un problema de salud pública. Esto es importante porque a veces se nos va el foco, como decía Miguel Ángel, y empezamos a pensar que esto es un problema político, de decisiones políticas, o es un problema sanitario, y no, realmente la pandemia, repito, es un problema de salud pública, donde principalmente la salud pública lo que se dedica es a proteger la salud de la población y la salud de la salud mental. Hoy en día, después 8 o 9 meses después de que empezó, es algo fundamental, ¿no? Y en ese sentido el cansancio, el hartazgo o la falta de confianza es fundamental, porque tenemos que ser muy conscientes de que ahora mismo no somos una población nueva o naif como lo fuimos hace 8 o 9 meses, y nos enfrentamos a las nuevas medidas, llamemos las que sean o las que sean necesarias de aquí a largo plazo. No nos enfrentamos con la misma energía ni con la misma predisposición. ¿Qué mensajes deberían darse desde las instituciones para ayudar y no para incrementar la ansiedad y además facilitar así el cumplimiento de las medidas de contención del virus? Yo creo que en este caso deberíamos dar mensajes claros y sobre todo mensajes a largo plazo, ¿no? que estén basados en el mayor nivel de evidencia y de conocimiento científico que tenemos, y que ese largo plazo, que por un lado al menos parecía que en un momento dado en España nos íbamos a dar hasta mayo, es fundamental para que estas medidas se puedan evaluar. Porque necesitamos plazos largos, no de 2 ni 3 días, sino de semanas y de meses, para poder ver si realmente las medidas que estamos tomando son las correctas y son las mejores en diferentes ámbitos, en diferentes poblaciones, ¿no? Entonces es fundamental que tengamos esa perspectiva temporal y que tengamos una claridad en los mensajes y una calma y una tranquilidad que no estamos teniendo, por desgracia. ¿Qué es lo que se está haciendo rematadamente mal? Bueno, yo creo que estamos haciendo cosas muy mal, y otras estamos haciéndolas bien, y que todos nos equivocamos a diferentes niveles, ¿no? Pero desde el punto de vista del manejo de la ansiedad y del estado de ánimo de la sociedad. Pues yo creo que ahí, y perdóname la crítica, Pepa, yo creo que los medios de comunicación también son parte de esto, ¿no? Y las administraciones y los políticos también son parte de crear esta ansiedad, ¿no? Porque nos hace que tengamos una falta de perspectiva a largo plazo, ¿no? La semana pasada, José Antonio Guardiola, un compañero vuestro, director de En Portada, le invité al Congreso Nacional de la Sociedad Española de Epidemiología a hablar precisamente de comunicación y epidemiología, o comunicación y salud pública. Y una de las cosas que él me decía de manera autocrítica es que habíamos convertido los medios de comunicación, o la comunicación se había convertido en el carrusel deportivo, ¿no? O sea, la información del COVID-19 era el carrusel deportivo, hablando de información minuto a minuto, de resultados en diferentes estadios, como si esto fuera una liga, ¿no? Y nada más lejos de la situación de un problema grave de salud pública y un problema grave económico y social de lo que puede ser un deporte o una competición, ¿no? Esto no es una competición, esto es un problema de salud y un problema social y económico a largo plazo, donde nos estamos jugando la salud y la vida de miles de personas. Por lo tanto, necesitamos esa calma y esa colaboración con la ciencia, que además... ¿Y un plan nacional de salud mental, Manuel? Sí, claro, ese siempre hace falta, en general, pero uno específico para abordar las consecuencias de la pandemia.
Bueno, claro, es que lo hablábamos el otro día y lo habéis planteado ahora mismo. La salud pública sigue siendo la hermana pobre de la sanidad, ¿no? Y en ese sentido no tenemos un Centro Nacional de Salud Pública, no tenemos una ley de salud pública que la tenemos, pero no la hemos llevado a cabo. Y por supuesto no tenemos las medidas de epidemiología o de salud mental que se necesitan, y más en un momento como este. Esto desde el punto de vista de la pandemia, pero y desde el punto de vista de cada uno de nosotros y de todos juntos como sociedad. Timanfaya Hernández es psicóloga sanitaria. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Hay forma de prepararse psicológicamente para un nuevo confinamiento en casa, que puede ser, o es mejor concentrarse en el presente y ya veremos qué nos deparan las próximas semanas? Bueno, pues yo creo que en este caso lo que, al menos en consulta, trabajando, ¿no?, con esta línea, ¿no?, que angustia tanto a las personas que vienen con esta situación, creo que se trata de combinar un poco ambas situaciones. Por una parte, poder centrarnos en el presente, ver qué es lo que sí que está bien, siendo conscientes de que evidentemente estamos en una situación de pandemia muy complicada para todos, para muchas personas mucho más, y por otra parte con la posibilidad de plantear un futuro que recomendamos que sean unas metas que sean más a medio plazo que a largo plazo, ¿no? También podemos explicar el porqué, ¿no? Pero también sabiendo qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Por ejemplo, si sucede ese nuevo confinamiento, ¿no? O sea, si nos volvemos a ver en una situación con más restricciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Gestionarlo desde, desde la realidad y desde no tener esa angustia, no sumar esa angustia. Porque predecir las cosas, una de las cosas que más nos está afectando es la incertidumbre. Poder predecir qué es lo que vamos a hacer, poder gestionar también nuestras emociones de antemano a que se dé la situación, nos ayuda. O sea, planificar sin miedo, por duro que sea lo que tenemos delante. ¿Es bueno o es malo ponerse metas cercanas? Poner en el horizonte la Navidad, por ejemplo, como hacen algunos políticos, esa promesa de premio con el riesgo de defraudar después las expectativas, ¿es positivo? Es positivo porque tener expectativas siempre es positivo. Ahora, debemos ser conscientes, y esto es una cosa que en general a las personas nos cuesta mucho, que muchas veces las expectativas no se cumplen, ¿no? Y debemos generar esa capacidad de adaptación, o que si se cumplen de una forma, ¿no?, como que no están tan idealizadas como podría ser esa expectativa, ¿no? Es decir, es bueno poner las expectativas, pero hay que también tener, como digamos, un plan B. ¿Qué pasa si esa expectativa no es total? ¿Qué pasa si esa expectativa, se cumple en media, ¿no?, en media forma, ¿no?, de poderse llevar a cabo, ¿no? Es bueno planteárselas, pero siempre también teniendo ese plan B y haciendo esa planificación, y además sin idealizar, ¿no? Porque muchas veces tendemos también a comparar en cómo han sido las anteriores Navidades que hemos vivido y queremos que sean de la misma forma. Y poner las anteriores Navidades en comparación con una situación como la que estamos viviendo es irreal. Está clarísimo. Voy a hacer un alto en esta conversación tan interesante porque empezábamos el programa hablando de protestas muy graves en Barcelona, disturbios que se saldaban con 7 detenidos y 17 mozos heridos en Barcelona. Parece que allí la situación está controlada ya. Bueno, pues hay protestas graves en distintos barrios de Burgos contra las restricciones también. Cientos de personas nos cuentan. Rosalía Santolaya, buenas noches. Buenas noches, sí, cerca de 300 o incluso 400 personas, todavía no se tiene un cálculo exacto, son las que han protagonizado una serie de altercados contra la policía local y también la nacional, y han quemado cerca de una veintena de contenedores en distintos barrios de la capital burgalesa, aunque todavía se están contabilizando los daños que se han ocasionado. Lo que más ha trascendido ha sido la protesta que se ha trasladado al barrio de Gamonal y que parece que ahora está más tranquila. Sin embargo, y según nos acaban de informar fuentes municipales, parece que
que gran parte de esas personas que estaban protagonizando la protesta se han trasladado o se están trasladando más hacia el centro de la ciudad y ahora estarían protagonizando algunos altercados en otra calle, en otros barrios. Lo que denominan desde fuentes municipales un grupo de antisistemas que, según parece, también han protagonizado algunos altercados en lugares de Aranda y de Miranda, y que empezó como una protesta en principio pacífica contra esas medidas de contención de la COVID-19 en varios puntos de la ciudad y que ha terminado con esos altercados que han trascendido además a través de las redes sociales. ¿Las fuerzas de seguridad identifican de alguna manera como pertenecientes a algún colectivo determinado los que han protagonizado los incidentes graves? Rosalía. No, en principio lo que nos comentan desde fuentes municipales, como digo, es que lo que se baraja es que sean personas pertenecientes a grupos antisistema. No se sabe, se desconoce de momento cómo se han podido organizar estas protestas, a las que parece que una vez iniciadas se han unido más jóvenes y bueno, recibían incluso improperios por parte de los vecinos de las calles donde han protagonizado los altercados. Cualquier novedad nos cuentas, Rosalía, gracias. Muy bien, gracias a vosotros. Hay unas imágenes brutales de la policía retirándose a todo correr cuando cientos de personas, unas 300, nos cuenta nuestra compañera Rosalía Santolaya, cientos de personas se ven en las imágenes, se han lanzado corriendo hacia la policía, lanzándoles cosas y la policía retrocede. Ahora mismo no sabemos muy bien cómo está la situación. Nos contaba que parece que se habían trasladado los incidentes hacia el centro de la capital, Burgos, pero que también en Aranda y en Miranda se estaban reportando a esta hora incidentes. Manuel Franco, es difícil, ¿no?, sacar conclusiones desde el punto de vista social de qué es lo que está pasando en estas movilizaciones, porque tenemos algunas que tienen una clarísima inspiración política de la extrema derecha, pero nos podemos encontrar de todo en el horizonte cercano, ¿no? Claro, es que la extrema derecha, como hemos visto en Italia, y parece que en España también está hasta cierto punto detrás de estos actos, se está juntando con todo este movimiento de negacionismo y de sentimiento libertariano de negar cualquier tipo de control social en aras de negar la situación de salud y negar incluso la ciencia, ¿no? Algo que en Estados Unidos ha sido tremendo con las últimas declaraciones de Trump, ¿no? Buenas noches, Manuel. ¿Se dan circunstancias en España para que haya eso que hemos dado en llamar alguna vez estallido social? Es decir, que se levante la tapadera del malestar y se exteriorice verdaderamente en situaciones desbordadas. Hola Ángel, buenas noches. Bueno, este es un tema muy interesante, ¿no? Aquí en España se da una situación muy peculiar en el sentido de que digamos la gente más progresista, más de izquierdas, que ahora de alguna manera se siente o podría sentirse más cercana al gobierno, está tomando posiciones más de control social y más de guardar, digamos, o sea, no enfrentarse, digamos, al orden establecido, mientras que la extrema derecha, y hasta cierto punto no solo la extrema derecha, tiene esos momentos de estallido, de decir, de rebeldía, ¿no? Y esto es algo que parece como inaudito en nuestra sociedad, ¿no?, cuando siempre ha sido al revés, ¿no? Y por eso se dan situaciones como la de la otra noche de Bilbao, donde nadie ve esas imágenes y piensa en 20 años atrás, y realmente que es algo completamente nuevo y viene del otro espectro político, ¿no? En cualquier caso, me parece muy importante. Perdona, Manuel, disculpa. Sí, sigue. No, que decía que esto hay que verlo también desde el punto de vista de cómo guardamos un interés, el interés común, versus el interés de ciertos individuos que piensan de una manera mucho más individual. Dimanfaya Hernández, que es psicóloga sanitaria, no sabemos quiénes están participando en estas movilizaciones. Ya sabemos que la extrema derecha desde luego sí, pero puede haber otro tipo de componente. ¿Cuándo el disgusto, el enfado puede mutar en ira, en una coyuntura como la que vivimos?
Bueno, hay personas que utilizan, ¿no? O sea, uno puede estar, esto no tiene que ver tanto con el disgusto o con el enfado. Todo el mundo nos podemos disgustar, todo el mundo nos podemos enfadar, todo el mundo nos sentimos tristes. Ahora uno tiene que tener el control, ¿no? Para poder pasar o no a la acción, ¿no? Esto tiene que ver más con el control o no de nuestros impulsos y muchas veces sucede una cosa que es que ponemos nuestra conducta, ¿no? Lo que hacemos en nuestro día a día al servicio de nuestro pensamiento. Y esto lo explico, es decir, si yo pienso todo esto es una falacia, me están engañando, no existe, lo que quieren es controlarme, ¿no? Al final lo que hago es que me justifico mi conducta, ¿no? Que eso es al final un poco lo que pasa con las personas que están negando la situación real. Necesito tener un pensamiento que justifique aquello que quiero hacer. O sea, ese es lo importante. O sea, esto es un poco como decir, justificar, o sea, no hay nada que justifique la violencia. O sea, todo el mundo nos podemos sentir tristes, todo el mundo nos podemos sentir enfadados, pero tenemos que tener la capacidad para gestionar ese enfado. Cuando pasamos a otra parte, estamos hablando de otra cosa. Iván Falla Hernández, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a vosotros. Manuel Franco, te vamos a hacer fijo ya de hora 25, muchas gracias. Encantado, muchísimas gracias.